Dios les bendiga también a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de su pantalla, a través de este canal de YouTube. Gloria al Señor Jesús, donde tenemos abundante palabra de Dios para la buena edificación. Así que todos y cada uno de ustedes, muy bienvenidos. En el nombre del Señor nos alegra que estén allí y que ojalá puedan compartir también este espacio con otras personas para que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Quiero leer la escritura en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, un texto muy controversial. Amén. En el mundo y en medio de la doctrina trinitaria, y aún para muchos que han creído en la unicidad, también es un texto muy controversial. Capítulo 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Quiero que oremos en el nombre de Jesús. Padre celestial, exaltamos y glorificamos tu nombre. Queremos comer tu palabra, queremos recibir tu palabra. En este día, Señor Jesús, conforme a tu propósito, nos has traído hasta acá, nos has convocado. Nos has reunido, Señor, porque tienes algo para decirnos, algo para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, Señor Jesús. Algo que ha de alimentarnos, llenarnos, Padre Celestial, y prepararnos cada día más para seguir esperando tu venida. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, quisiera más bien, que aprendiéramos a determinar los detalles en la palabra de Dios. Queremos aprender la palabra, queremos aprender la escritura, por eso estamos acá, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que aprender, hermano, los detalles de la palabra. La mayoría de las personas tienen conocimientos generales de la Biblia y mencionan algunos textos y aprenden algunos textos para determinar un pensamiento, una doctrina, ¿cierto? Su fe, su creencia. Pero hay detalles en la Biblia, hay detalles en la Escritura que pueden llegar a cambiar el pensamiento de una persona y a definir más claramente una doctrina. Alabanzas al nombre de Jesús. Una doctrina, hermano, no está basada o fundamentada en un versículo. Una doctrina, para que sea doctrina, tiene que tener un recorrido bíblico completo. Amén. Dentro del contexto aún de todos los autores y cada uno de los escritores. Entonces nosotros tenemos que aprender a detallar en la Biblia, a detallar en la palabra de Dios algunas cosas que son claves y algunas cosas que nos van a permitir a nosotros entender a profundidad la Escritura. Hemos iniciado entonces este tema de escatología y realmente la gente siempre que se habla de escatología inmediatamente se van al Apocalipsis, porque creen que ahí está la escatología esencial. Y resulta que la mayoría de las personas que se dedican a estudiar solo el Apocalipsis terminan desviándose en la doctrina. Porque el libro de Apocalipsis no es un libro ajeno al resto de la Biblia, ni extraño, ni descontextualizado. Gracias, Lina María. Es un libro que forma parte de todo el escrito bíblico y que tiene su contexto en diferentes libros. Amén. Entonces, por eso les había dicho la vez pasada que toda la Biblia tiene un recorrido escatológico. Porque la escatología está basada en tres cosas. ¿La recuerdan? ¿Cuáles son? Propósito, palabra y gracia. Ese es el fundamento de la escatología. El propósito de Dios, su palabra y la gracia.
Y esas tres cosas las encontramos siempre en todo el recorrido bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, la mejor forma de trazar un sendero bíblico es estudiando precisamente las dispensaciones. Porque en cada una de esas dispensaciones entonces encontramos esas tres cosas. Encontramos información trascendental que afecta la salvación directamente. Alabanzas al nombre de Jesús. Y nos enseñan entonces cómo ha obrado Dios a través de los tiempos, a través de la historia y a través de los pueblos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos entonces, ya hemos mirado la introducción a la escatología y también miramos todo el tema de la creación. Y vamos a iniciar entonces con esta primer dispensación que es conocida como la dispensación de la inocencia. ¿Por qué se llama así? Porque Dios creó al hombre, pero cuando lo creó dice la Biblia que Dios hizo al hombre bueno. Amén. Lo hizo bueno y lo puso en un lugar bueno. Le dio su presencia, le dio su palabra, le dio bendición, le dio la autoridad sobre todas las cosas. Pero entonces tenemos que empezar a analizar, hermanos, por la palabra, cada uno de los temas que son claves en las dispensaciones. Recuérdelo y téngalo presente. Toda dispensación inicia ¿con qué? Con una bendición. Y termina con una maldición. Toda dispensación. Toda dispensación tiene un mensaje y tiene un mensajero. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Son cosas que usted debe tener en cuenta. Y cada dispensación tuvo una duración de tiempo que no es fija, sino aproximada. Los historiadores, los teólogos, los predicadores, seguramente algunos arqueólogos han hecho investigaciones y han determinado un periodo de tiempo más o menos para cada dispensación. Esta dispensación entonces de la inocencia inicia precisamente con la creación del hombre. Con la creación del hombre. Y estaba mirando este verso y decía hace un instante que es un texto muy controversial porque habla en plural. El Señor está hablando allí en plural. Entonces, eso ha creado una controversia y muchas doctrinas trinitarias se han basado en este tipo de textos para fundamentar su fe y sus doctrinas. Pero yo quisiera que analizáramos algunos aspectos de lo que tienen que ver con la creación del hombre, con la construcción del hombre. Amén. Y hay tres palabras claves que están en el libro de Génesis. Luego el Señor la repite a Isaías y luego el Señor la repite a través de los apóstoles. La primera, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos. Está hablando de hacer. Todavía no pensemos en el plural ni en el singular, sino en el verbo. ¿Listo? El Señor dijo, hagamos. Está hablando de hacer. En el verso 27 dice, y creó Dios al hombre. Allí aparece otra palabra clave, crear. Amén. Crear. Y luego, en el capítulo 2 y en el verso 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. Amén. Entonces está hablando de hacer al hombre, de crear al hombre y de formar al hombre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a entrar un poquitico en el contexto de esas tres palabras. Entonces resulta que por allá Dios le habla a Isaías en el capítulo 43 y les dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí vuelven a aparecer las tres palabras, los tres verbos. Amén. Los he creado, los formé y los hice. Gloria al nombre del Señor Jesús. Parece ser que cada una de esas palabras tienen que ver algo con el hecho de que el hombre venga a la existencia.
y qué ha sucedido con el hombre aún después de esa existencia. Amén. Porque el ser humano, dice la Biblia, que Dios tomó polvo de la tierra, o tomó barro de la tierra, ¿cierto? Y le dio forma al hombre y sopló en él, y fue el hombre un ser viviente. Alabanzas al nombre de Jesús. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a mirar cada una de estas palabras ya dentro de la dispensación de la gracia y cómo los apóstoles usan esas palabras. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces está hablando de una formación, no una formación en el hecho de darle una forma literal al ser humano, coger la bolita y hacerle cabeza, mano. No se está refiriendo a eso, sino de darle una formación espiritual y una formación cristiana. Alabanzas al nombre de Jesús, ¿cierto? Por eso es que el apóstol Pablo dice que Dios mismo constituyó a unos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A qué? ¿Para qué? A fin de que la iglesia sea edificada, preparada, formada. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que todos crezcamos. O sea, ¿qué estamos siendo aquí? Estamos siendo formados por la palabra. Y podríamos agregar una palabra que no está ahí, pero está dentro del contexto. Ser moldeados por la palabra. Alabanzas al nombre de Jesús. También el apóstol Pablo está diciendo que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gloria a su nombre. Fuimos creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Amén. O sea que hay un propósito. Amén. Hay un propósito en el hecho de que hayamos sido creados, pero no creados como seres humanos, sino creados en Cristo. Porque el ser humano perdió su identidad. Pero el que perdió la identidad fue Adán. Adán fue el que perdió la identidad. Y de Adán en adelante, todos los seres humanos que están en Cristo o han estado en Cristo es porque Cristo los adoptó. Pero nacieron sin la identidad. Porque Adán la perdió. Nacieron sin la identidad de ser hijos de Dios. De manera que usted no es hijo de Dios porque nació siendo humano, sino que usted es hijo de Dios porque se hizo hijo de Dios. Amén. Y entonces ahí aparece también el verbo hacer. El apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y también dice Juan, y hablando del verbo de Dios, está diciendo que a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Amén. De ser adoptados como hijos de Dios. Pero entonces aparece ese verbo, hacer. Si usted comienza entonces a analizar cada una de esas palabras, y usted sabe que Dios, hermano, usted entiende que Dios sabía que el hombre iba a pecar y que inclusive el pecado estaba dentro del propósito de Dios para poder brindarnos el libre albedrío y que nosotros pudiésemos exaltarle y glorificarle por lo que Él es, no de manera obligada, sino voluntariamente. Lo que hemos venido hablando desde las enseñanzas pasadas. Y cómo Dios desde antes de la fundación del mundo establece el plan de salvación. Amén. Porque eso dijo Pablo, fuimos escogidos en Él. Amén. Fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos, ahí aparece otra vez el verbo hacer. Para que seamos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él en amor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, en el proceso escatológico, Dios siempre ha estado anticipado a las cosas.
estableció el plan de salvación antes de la fundación del mundo, antes de que fuésemos creados. Lo estableció para que fuésemos santos. Y la única manera de ser santos es con la existencia del pecado. Porque si no existe el pecado, entonces vamos a ser santos ¿de qué? Si no existe lo feo, ¿cómo sabemos qué cosas son bonitas? ¿Cierto? Si no existe lo malo, ¿cómo vamos a saber cuál es el bien? ¿Cierto? Si no existe lo grande, ¿cómo vamos a saber qué es lo pequeño? Si no existe la oscuridad, ¿cómo vamos a saber qué es la luz? Si no existe el frío, entonces ¿cómo vamos a saber qué es el calor? ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces Dios estableció ese plan de salvación y ahora Dios de manera profética está hablando ¿a quién? A aquellos que les dio el ministerio de la reconciliación. Y estos textos no los quiero decir de memoria, sino que los quiero leer. Para que tú pienses, hermano, cómo Dios nos ha dado a nosotros este ministerio y no se lo dio ni a los ángeles ni a ninguna otra criatura, sino que nos llamó a nosotros para que hiciéramos esta labor. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero mire lo que dice: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, o sea, la labor de hacer que los hombres vengan a Cristo y recuperen su imagen y su semejanza. Nos dio la labor de formar a los hombres según la imagen de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nos dio también la labor, hermano, de que Cristo se forme en el ser y en el hombre, como dice Pablo, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces, mire, nosotros no somos salvos por las obras. Somos salvos por fe. Pero el que es salvo debe tener buenas obras. Una cosa es que nos salvemos por las buenas obras y otra cosa es que siendo salvos tengamos buenas obras. No somos salvos por las buenas obras, pero una vez Cristo es formado en nosotros, debemos tener buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Entonces, Cristo, hermano, es formado en nosotros. Fuimos creados según Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, cuando el Señor habla de hacer al hombre, y está hablando de manera plural, no está hablando con una trinidad, ni con una dualidad, ni con el Espíritu Santo, ni con el Hijo. Él no está hablando con ellos, porque Él es Dios, Él es el Padre, Él mismo es el Hijo y Él mismo es el Espíritu. Son sus manifestaciones. Tampoco está hablando con los ángeles. ¿Por qué? Porque el ministerio de la reconciliación no fue dado a los ángeles. Está hablando es con la iglesia. De manera profética y escatológica está hablando con la iglesia. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo está hablando con la iglesia. ¿Y fuimos escogidos para qué? Para predicar la palabra, para llevar el mensaje de salvación, para hacer que el hombre recupere su identidad. Por eso dice, hagamos.
¿Y por qué se incluye? ¿Por qué no simplemente no dijo hagan? Porque el proceso principal de la salvación la hizo fue Él. Él fue el que se hizo hombre y vino a este mundo a morir en la cruz. Nosotros no hemos tenido que morir en una cruz. ¿Qué hacemos nosotros? Creer en Él y servirle. Y servirle. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando habla de que creó al hombre a su imagen, no se está refiriendo a la forma física. Porque ¿quién dice cuál es la forma que tiene Dios? ¿De qué forma es Dios? Entonces la gente lo compara con una figura humana porque Él en su momento tomó forma humana, se hizo hombre. Y si bien la Biblia habla de la cabeza de Dios, de los ojos de Dios, de la boca de Dios, de los pies de Dios, de las manos de Dios, no está hablando en forma literal, sino en forma analógica. Porque la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, ¿quién sabe qué forma tiene Dios? Amén. El libro de Isaías dice, ¿con qué compararéis al santo? ¿O qué imagen le compondréis? Dice la Biblia que con estos 3 dedos, imagine, con 3 dedos, midió el polvo de la tierra. Y en la palma de su mano, las aguas del mar. ¿Sí o no? ¿Cuánta agua hay en el mar? Y a Dios le caben en una mano, en el huequito de la mano le cabe el agua del mar. A Él. Entonces dice la Biblia, ¿quién puede pintar un dedo de esos? Ni siquiera puede imaginarse cómo es una mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y no quiere decir que no tenga forma. Seguramente tendrá una forma, ¿cierto? Y cuando nosotros estemos en el cielo, de alguna forma le vamos a conocer. Él nos va a dar unos cuerpos que lo vamos a poder ver a Él y al verlo vamos a poder identificar de alguna forma. Pero ¿qué forma tiene? No sabemos, porque la Biblia dice que nadie le ha visto jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. Los que han visto a Dios, son teofanías de Dios, manifestaciones de Dios, que Dios se ha dejado ver y se ha dejado oír de diferentes formas, pero no quiere decir que esa sea la forma de Dios. Moisés vio fue una zarza ardiendo. Esa es una teofanía básica en la palabra. ¿Por qué? Porque fue una manifestación de Dios que Moisés la vio, pero también la oyó, porque de en medio de la zarza salió una voz y Moisés escuchó esa voz y Moisés entendió quién era el que le estaba hablando a través de esa voz. Moisés entendió. Entonces Dios le estaba hablando desde una zarza y él lo vio y lo oyó. Pero Dios no tiene forma así como una llama de fuego. Esa no es la forma de Dios. Una vez más, Moisés tuvo otra teofanía cuando estaba en el monte. Moisés le pidió a Dios que lo dejara verlo, que lo quería ver. Y entonces la Biblia dice que Dios lo tomó y lo metió allá en la encina de una roca, ¿cierto? En una grieta. Y dice la Biblia que Dios pasó y Moisés le dio la espalda. Pero Dios no tiene espalda. Entonces, ¿qué vio Moisés? Una teofanía de Dios. Y si viendo una teofanía, cuando descendió al campamento le tenían que tapar la cabeza con una bolsa porque era tanto el resplandor, entonces ¿cómo será viendo a Dios de verdad? Directamente. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces a Dios no lo ha visto nadie jamás. No podemos decir qué forma tiene Dios. Entonces cuando la Biblia dice hagamos al hombre a nuestra imagen, no se está refiriendo a la forma física, sino que se está refiriendo, hermano, a ese estado de conciencia, ¿de qué? De santidad, de justicia, de verdad,
de gracia, de misericordia, refiriéndose a los atributos de santidad de Dios, porque Dios tiene atributos de poder y tiene atributos de santidad. Los atributos de poder Dios no los comparte con nadie. Él es omnipotente, omnisapiente, omnipresente, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor Jesús. Es inmutable, es inmensurable. Esos atributos de poder de Dios, Él no los comparte con nadie. Pero Él tiene unos atributos de santidad que sí los comparte, que son la verdad, la justicia, la santidad, el amor, la misericordia, la gracia. Esos atributos Él los comparte con nosotros. Y esa es la imagen que el hombre tiene que recuperar. Amén. ¿A través de qué? A través de la predicación del evangelio. Y mire que el hombre aún todavía no existía como ser humano. No existía como ser humano porque ya fue en el capítulo 2 y el verso 7 donde dice que entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora, el hombre existe entonces ya. Y lo extraordinario de todo esto es que el hombre existe y Dios le da vida y lo llama su hijo. La Biblia dice que Dios a ninguno de los ángeles jamás llamó hijo. Así que todas esas doctrinas que usted escucha por ahí, de que los ángeles vinieron del cielo y tuvieron relaciones íntimas con las mujeres, con las hijas de los hombres, y que nacieron hombres gigantes y no sé qué y todo eso, eso no es verdad. Eso no es así. Porque estamos mirando, hermano, que dice, amén, precisamente en el libro de Génesis, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí. Pero entonces no se está refiriendo a ángeles ni a seres extraordinarios, sino a los hombres que habían creído en Dios, pero se descarriaron. ¿Por qué? Porque hubo un mensajero y un mensaje. ¿Y cuál fue el mensajero? El mensajero fue Adán. ¿Y cuál fue el mensaje? Fue un mensaje de tradición oral. Mire, Adán y Eva tienen 2 hijos y ellos ofrecieron sacrificio a Jehová. Empecemos a hacer preguntas. Primero, ¿quién les habló a ellos de Dios? Porque si ellos no tienen conciencia y conocimiento de Dios, no van a ir a ofrecerle un sacrificio a alguien que ellos no saben ni siquiera que existe. O sea, que ellos tuvieron el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el mensajero les habló de Dios. Porque Adán les habló de Dios. ¿Por qué Abel ofreció un sacrificio de un cordero, de una oveja, lo que haya sido, de un carnero? ¿Por qué ofreció ese sacrificio? Porque de alguna manera su padre le enseñó qué sacrificio agradaba a Dios. ¿Y por qué ofreció de lo mejor? Porque sabía que ese Dios se merecía lo mejor. Es como cuando usted va a ofrendar y tiene 2 billetes del mismo valor, pero uno está nuevo y el otro billete está podrido. ¿Y usted cuál echa? ¿Está seguro? Entonces, ¿por qué él ofreció lo mejor? Porque su padre le enseñó de la existencia del Dios que los creó, que los amó, que los perdonó, que les hizo promesas. Que les hizo promesas porque cuando el hombre pecó, Dios le hizo una promesa de un redentor a ellos. Les hizo una promesa del redentor. Y ellos entendieron y le transmitieron eso ¿a quién? A sus hijos. Y se lo transmitieron ¿cómo? De manera oral. No existía una escritura como la que nosotros tenemos. No sabemos si ni siquiera había un tipo de escritura o no. Es posible que Adán haya desarrollado algún tipo de escritura. Porque desde el momento en que Adán fue creado hasta el momento en que Adán pecó,
¿cuánto tiempo pasó? Si usted lee la Biblia, se demora menos de un minuto. Pero cuando hablamos de Dios, entonces hay que mirar las cosas con detenimiento, porque para Dios un día y 1000 años. Entonces Matusalén no fue el hombre que más vivió, fue Adán. Porque Adán vivió más de 900 años. Pero ¿cuántos años vivió en inocencia? ¿Cuántos años vivió cuando estaba en el huerto? Porque Adán conoció la muerte fue por el pecado. Amén. Y por el pecado fue que vino la muerte. O sea que antes de Adán pecar, él no conocía la muerte. ¿Por qué? Porque fue creado en inmortalidad. Para no morir. Para no morir. Hace muchos años, recién ingresado al ministerio, hubo un pastor que fue muy famoso en Colombia para esa época. Él era decano de una universidad en Barranquilla, creo, y él luego pues se hizo cristiano y luego se hizo pastor, y su especialidad es que él era científico. Se llamaba Héctor Retamoso, no sé si lo recuerdan por ahí. Ese hombre era un cerebro, hermano, andante, un disco duro andante, tenía procesador a bordo y todo. ¿No? Una persona supremamente inteligente, pues un científico, y ser decano de una universidad tenía que ser alguien muy, muy supremamente inteligente. Entonces, una ocasión en un diplomado estaba hablando precisamente acerca de que el hombre fue creado en un estado de inmortalidad. Y por ese tiempo fue que se empezó a hablar mucho acerca del ADN, ¿cierto? Del ADN, de la cadena de ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo es que es? Usted sabe más que yo. Desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico, sí, ese es el ADN. Entonces, por ese tiempo se empezó a hablar acerca de eso y nosotros, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces, es el mapa del genoma humano, y que no solamente está hablando de que tú eres hijo de fulano, de fulano o fulano, que ya los genes, sino que habla de toda la cadena de la existencia del ser humano desde el principio. Y él decía que lo extraño y lo sorprendente del ADN y de la cadena del genoma humano es que ese genoma o esa cadena tiene varios cortes, y que los científicos no han podido entender por qué tiene varios cortes. Como usted mira una cadena y hay unos puntos donde está rota, sigue la cadena, otra vez está rota, y cada vez que se rompe la cadena se debilita la existencia humana. Entonces nos decía, vea, Dios hizo al hombre inmortal, pero cuando el hombre pecó, entonces Dios hizo un corte en su ADN. Dejó de ser inmortal para ser mortal, pero vivía 800, 900, 1000 años. Pero luego la maldad creció tanto, que Dios le hizo otro corte a la cadena del genoma humano. Entonces ya el hombre no vivió 900 años, sino 120 años. Y siguió el hombre con su maldad, y luego Dios le hizo otro corte. Y dice la Biblia que la edad de los hombres son 70 años, y en los más robustos 80 años. Cuando el Señor recorta el ADN, entonces el ser humano se envejece más rápido, se enferma mucho más, es más propenso a muchas cosas. Aún la ciencia no ha podido identificar eso, pero en la palabra de Dios sí lo entendemos, sí lo comprendemos, que ha sido la mano de Dios. ¿Cuánto tiempo vivió Adán en el huerto? No sabemos, él estaba con esa mona tan hermosa allá, echando bueno de una luna de miel. ¿De cuánto tiempo? Y en estos días estaba escuchando una canción que decía del negrito de que no trabajaba. ¿Usted no ha escuchado la canción? Eso, es que usted sí sabe música mundana, hermano. Entonces decía que él no trabajaba, que porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Pero yo me puse a pensar en la palabra y resulta que no es así. Dios, desde que creó al hombre, lo mandó a trabajar, sino que cuando pecó fue que y dijo que la tierra le robaría sus fuerzas. Pero el Dios
Dios puso al hombre en el huerto, ¿para qué? Para que lo labrara y lo cuidara. Y ese de que lo labrara, vaya, busque un asadón, mijo, y empiece ahí a hacer su huerta, a sembrar ahí la yuquita, la papita, pero él sí tenía que trabajar. Bendito el nombre del Señor. Dios entonces crea al hombre y lo crea bueno. Lo crea bueno. La Biblia dice que Dios hizo al hombre bueno. Amén. Eso dice la Escritura. Y también dice la Biblia que Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Pero volvemos al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? La gloria de su nombre. ¿Cierto? Para gloria mía los he creado. Dios nos creó fue para su gloria. Pero Dios no quería que el hombre entonces lo glorificara, lo adorara, lo exaltara, le sirviera, le tributara. No, que lo hiciera obligado. De la única manera de que el ser humano pudiese hacer todas esas cosas voluntariamente es cuando Dios lo pone a escoger. Usted puede tener dos hijos, uno malo y uno bueno. Y usted a todos dos los crió de la misma manera, les dio las mismas condiciones, crecieron en el mismo ambiente, comieron lo mismo, todo. ¿Por qué uno es malo y por qué otro es bueno? Por culpa suya. ¿Será que el hijo pródigo se volvió malo porque su padre era malo? Lo hizo porque quiso. Lo hizo porque quiso. ¿Y por qué quiso? Porque tuvo las dos opciones. Tuvo la opción del bien y la opción del mal. Entonces la gente se pregunta, pastor, pero si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta maldad? Es que la maldad no es culpa de Dios. La maldad es porque el hombre escogió ser malo. Y la maldad trae consecuencias. La maldad trae muerte, trae enfermedades, trae problemas, trae persecuciones, trae pestilencias, acaba con la tierra. Imagine que la Biblia dice que por causa del pecado de Adán, Dios maldijo la tierra. Entonces, si hay terremotos, hay plagas, y eso es ¿por qué? Por causa del pecado del hombre, no por culpa de Dios. Entonces la Biblia dice que Dios puso al hombre en un huerto y le dio mandamiento. Porque el Señor, dice la Biblia, que plantó el huerto, puso árboles frutales de todas las especies. Y les dijo, vea, coman de todo lo que quieran. Pero en el centro del huerto, digo yo en el centro, plantó dos árboles. Uno que era el árbol de la vida y otro era el árbol de la ciencia. O sea, el árbol que te iba a dar conocimiento. Yo pregunto, ¿por qué ellos comieron del árbol de la ciencia y no del árbol de la vida? Si a mí me ponen esos dos, ¿cuál come usted? El de la vida, porque nadie se quiere morir. ¿Por qué ellos escogieron el árbol de la vida y no el árbol y prefirieron más bien el de la ciencia del bien y del mal? Porque el árbol de la vida no les interesaba. ¿Y sabe por qué no les interesaba? Porque ellos tenían vida eterna. Y nosotros, ¿para qué vamos a comer de eso? Pues nosotros no nos vamos a morir nunca, tenemos vida eterna. Entonces, ¿para qué vamos a comer de eso? Entonces lo veían como, ve, qué tan bonito, ¿cierto? Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese sí representaba una diferencia. Entonces dice la Biblia que Dios creó todas las cosas y todo lo hizo por diferentes especies, macho y hembra los creó, pero no se halló compañía para el hombre. Entonces dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Le haré ayuda idónea. Y dice la Biblia entonces que Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Le hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y a mí me llama la atención porque siempre que la Biblia habla de la muerte de los hijos de Dios, no dice que están muertos sino dormidos. Cuando al Señor le llegaron con la noticia de que Lázaro estaba enfermo, porque ni siquiera le dijeron que ya se había muerto, sino que le dijeron que estaba enfermo. Entonces el Señor dijo, voy a despertarle. ¿Cierto? Voy a despertarle.
Y entonces mire que también cuando murió la niña Tabita, el Señor dijo, no está muerta, duerme, ¿cierto? ¿Y cómo le dijo Pablo a los tesalonicenses? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros gentiles que no tienen esperanza. Acerca de los que duermen, o sea, está hablando de que cuando los hijos de Dios fallecen, no dice que mueren, sino que duermen, que duermen. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, recuerda, hermano, que Pablo a los romanos está haciendo la comparación entre Adán y Cristo. Dice que Adán es el primer hombre y Cristo es el postrer Adán. Que el primero, a través de él vino el pecado, pero a través del segundo Adán, que es Cristo, vino la gracia. Pero en esa comparación cabe también la muerte. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, quiere decir que Adán se murió. No le puso una anestesia general. Se murió. Porque para que saliera la iglesia, Cristo tuvo que morir. Porque Adán es tipo de Cristo en ese sentido. O sea que nosotros nos tenemos que morir para que las mujeres vivan. No me da. ¿No le ha pasado, hermano? Usted llega a la casa medio muerto para que su esposa viva. Gloria. Y si usted vive con 3 mujeres como me tocó a mí, peor todavía. Más duro. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y de una de sus costillas, entonces formó a Eva. ¿De dónde salió la iglesia? Del costado de Cristo. Del costado de Cristo. Amén. Y de Cristo salió sangre. Y cuando se le agotó toda la sangre, ¿qué le salió? Le salió agua. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y el agua significa, hermano, la purificación. Entonces Dios le pone allí a Eva. Y Adán entonces la llama a Eva y le dice que es la madre de todos los vivientes. O sea que él sabía que a través de ella se iba a formar toda la generación de los seres humanos, porque Dios le dijo multiplicados, ¿cierto? Que se multiplicaran sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Los puso en el huerto de Edén. Pero Dios ya le había dado mandamiento a Adán. Es que lo que marca la diferencia, hermano, porque hay unas cosas que marcan la diferencia en el pecado del hombre y en el pecado de la mujer, y las consecuencias que sufrió el hombre y las consecuencias que sufrió la mujer, y las consecuencias colectivas, generales, porque hay diferentes tipos de consecuencias. Dios le dio el mandamiento, fue al hombre. Eva conoció el mandamiento, fue a través de su esposo, porque ellos no se fueron a vivir juntos. La Biblia dice que Dios los juntó y los bendijo, o sea, los casó. Dios los casó, los juntó y los bendijo. O sea que el matrimonio inicialmente está establecido y basado en la bendición y en la aprobación de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Por eso es que la unión libre para Dios no tiene bendición. Es mejor casarse. Entonces Dios los bendijo, los unió y los bendijo. Y Adán le transmitió a Eva, entonces, esa palabra, por eso él es el mensajero, ese mandamiento. Mire pues, ¿cuánto tiempo pasó la serpiente rodeándolos a ellos a ver cómo los hacía caer? Porque a eso vino ella, a eso vino Satanás. Él tomó forma de serpiente y pasaba por ahí, y pasaba por ahí. No sabemos cuánto tiempo pasó. Ella se quedó mirando y detallando a ver cómo le hacía caer, por dónde, qué le decía, cómo le entraba, cómo le llegaba. En alguna ocasión pasó la serpiente por allá y simplemente la miró y siguió. Entonces Eva empezó a relacionarse, así fuera visualmente, con la serpiente, al punto que no le huía ni nada de esas cosas, aunque yo creo que ellos no le tenían miedo a ningún animal para ese entonces, pero de todas maneras ese animal pasaba por ahí y ella la veía. Algún día la serpiente pasó por ahí y le dijo, hola.
A mí una serpiente me dice hola y le digo que es que con que me mire así no me diga nada, yo ya voy es lejos. ¿Sí o no? Como cuando el burro le habló a Balán. ¿Usted imagina? Balán no salió corriendo porque el burro lo arrinconó contra ese barranco, hermano, y comenzó a hablarle. Y dice, ¿por qué me pegas? Y no vi un animal hablándole a uno, pero la Biblia dice que hubo dos animales que hablaron. ¿Cierto? Es como cuando el gallo cantó. El milagro no fue que el gallo cantó, porque los gallos cantan. ¿Sabe cuál fue el milagro? Que los cientos de gallos que habían en Jerusalén guardaron silencio para que uno solo cantara. ¿Cuántos gallos había en Jerusalén para ese entonces? Y a esa hora todos tenían que cantar al mismo tiempo. Ya ha vivido para en una vereda, hermano. Entonces, por la madrugada el gallo aquí, ahí, eso todos. Pero todos los gallos se quedaron callados y solamente uno cantó. Las cosas de Dios son detalles que uno no le pone atención. Entonces la serpiente en algún momento le tuvo que haber hablado, él le ha dicho algo. Hasta que le dio la oportunidad de entablar una conversación. Y mire pues lo que pasa. La serpiente se le acerca y ¿qué le dice a Eva? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, le habló, literal le habló, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Detalle, eso fue lo que Dios dijo. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios les dijo, coman de todos, menos de estos dos. Pero ahora la serpiente viene y cambia. Se llama doctrina de demonios. Cuando el diablo cambia lo que Dios dijo, lo que Dios estableció. Mire pues. Y entonces la mujer, que seguramente ya de vez en cuando había hablado con la serpiente y ya eran como más familiares, no le era tan extraño. Es que para llegar a eso, hermano, cuando una persona llega a una situación es porque ya viene un proceso. Cuando usted ve un hermano en la calle fumando cigarrillo, dice, no, este ya hace tiempo viene fumando, sino que ya se dejó ver, perdió la vergüenza. El día que usted ve a un hermano con una cerveza en la mano, dice, no, este quién sabe cuánto tiempo lleva bebiendo, y no que ahorita ya se dejó ver. Ya ellos venían en un proceso hablando y hablando y hablando. Le dio lugar al diablo. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. El que aportillare vallado le morderá la serpiente, y el que cava hoyo caerá en él. No le dé lugar, no le ponga a hacer negocios con ellos. Deje lo que pase. Ni tampoco le ponga a tirarle piedra, a reprenderlo. No, déjese Dios quieto. Deje lo que vaya por allá, hermano, y usted no tiene parte con él. Si él se mete con usted, no se ponga a pelear con él. La Biblia dice, resístalo y ya. Perseguir al diablo y reprenderlo, no. Resistir al diablo, se aguanten y él huirá de vosotros. Porque usted no tiene más poder que él. La Biblia dice resistir. Entonces la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Dios dijo eso. Él no le dijo que no lo podían tocar. Él lo que dijo era que no podían comer. Pues no dijo que no lo podía tocar. Doctrina de hombres. Mandamientos de hombres. El mundo está lleno de doctrinas de demonios y de doctrinas de hombres. Está lleno. ¿Y quiénes fueron los fundadores de eso? Vea este par. Este parcito fueron los que empezaron con todo ese proceso. Entonces dice la Biblia, y ahí es donde comienza a resaltar y a relucir la concupiscencia. ¿Usted sabe qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el placer y el deseo que entra por los sentidos, en especial por los ojos. Si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco puede ser tentado, sino que cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido,
Y entonces cuando la concupiscencia ha sido concebida, da a luz el pecado. Y cuando el pecado ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces quiere decir que Eva muchas veces pasaba y aunque nadie le había dicho nada, ella miraba el bendito árbol. Pero nosotros, ¿por qué no podemos comer de ese? Tenía 100,000 árboles para tomar frutos de lo que quiera de ahí. Pero esos no le llamaban la atención. Porque lo que llama la atención es lo prohibido. Lo prohibido es lo que llama la atención. Entonces, ella lo que necesitaba era simplemente un empujoncito y ya caía. Porque ella por sí sola ya estaba tentada. La Biblia dice que Eva se quedó mirando el fruto y vio que era codiciable no a la boca, sino a los ojos. Los ojos son una cosa de loco, hermano. La Biblia dice que es mejor que lo saque. Eso dice la Biblia. Así que más bien, hermano, vaya, coja un tenedor. No, mentiras, ahí puede ir, no va a hacer eso, hermano. Más bien arrepiéntase. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Hay 3 expresiones: que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable al alma. Y codiciable al alma, ¿por qué? Porque no se cansan los ojos de ver ni el corazón de desear. Todas las aguas van al mar y el mar no se llena. Así el corazón de los hombres. ¿Qué cosa el corazón del hombre? Engañoso y perverso es el corazón de los hombres, más que todas las cosas. ¿Qué cosa el corazón del ser humano? No confiéis en hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. La Biblia, hermano, nos enseña muchas cosas. Entonces, como ella vio que era codiciable, ¿y qué pensó? Porque es que Lucero, o más bien Satanás, o la serpiente, como usted lo quiera llamar, lo que le dijo a ella es que no, Dios les dijo que no comieran de él, porque sabe Dios que el día que ustedes coman de él, van a ser como él. O sea, el día que ustedes coman del árbol, van a ser como Dios. Sabe que la serpiente ni siquiera le dijo mentiras. Le dijo la verdad. En ese sentido les dijo la verdad. Iban a ser como Dios. Sino que Eva pensó que iba a ser como Dios, ¿qué? Pero poderosa. Y sabia como Dios. No, eso no se refería. Era conociendo el bien y el mal. En eso era que consistía. En el conocimiento del bien y del mal. Porque de hecho así se llamaba el árbol. El árbol de la ciencia del conocimiento. Porque ciencia es conocimiento. Es el conocimiento del bien y del mal. Entonces ella, aunque Dios les había dado un mandamiento: no coman, porque el día que coman de él se van a morir. Quiere decir que de alguna manera Dios tuvo que explicarles qué significaba morirse, porque ellos nunca se habían muerto, ni habían conocido a nadie que muriera. No se había muerto nadie. ¿Quién se iba a morir si no existían sino ellos dos? Entonces ellos no sabían realmente qué significaba la muerte. Pero seguramente Dios le explicó. Pero como ella no lo había experimentado por cabeza propia, y uno a veces no aprende por experiencias ajenas, y hay gente que ni aprende ni ellos mismos por su propia experiencia. Somos tan testarudos. Entonces ella pensó morirse. ¿Y qué será pues que uno se muere? No, es que seguramente Dios me está engañando. Eso fue al morir, que nada, eso, nadie se ha muerto. ¿Qué significa eso? Entonces tomó del fruto, comió. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si ella le hubiera llevado a su esposo y él le hubiera dicho: no hay poder en Jesús? A mí no me des de eso. ¿Qué hubiera pasado ahí? ¿Cierto? Tan tremendas las cosas. Pero quiere decir que de alguna manera el hombre en su corazón también había visto el árbol y había pensado en él, solamente que no se atrevía. Es como los creyentes que están haciendo algo malo o quieren hacer algo malo y vienen donde uno a decirle: pastor, ¿y es que qué tiene de malo tal? Quieren justificarlo, que quieren es como que un empujoncito. Hágale tranquilo. Es como al perezoso, decirle al perezoso: no te mates tanto.
Quédate ahí relajado, tranquilo. Ah, bueno. Cuando usted está descansando y le dice a la señora, le traigo el desayunito a la cama, ay, tan rico. Usted no hace nada porque inclusive lo está necesitando, algo que ya está en su corazón. O sea que Eva lo que hizo fue lo mismo que hizo Lucero con ella, simplemente le dio el empujoncito. No, venga amor, venga, comamos, pues yo ya comí muy rico, eso no pasó nada. Claro, en el momento no pasó nada, las consecuencias venían después, porque uno a veces hace cosas y no sucede, en el instante no sucede nada, pero después es que vienen las consecuencias. Y dice que él también comió. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y él también comió. Cuando comieron, hermanos, comenzaron a sentirse extraños. Él comenzó a mirarla a ella y a ella ya le dio pena. Y era su marido, porque la Biblia dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y no se avergonzaban. Pero ella ya, cuando pasó por ahí, Dios, dice la Biblia, que oyeron a Dios que pasaba. Y lo estaba llamando, Adán, ¿dónde estás tú? Yo creo que Dios ni siquiera les estaba preguntando por el sitio donde estaban, sino por la condición en la que estaban ahora. ¿Dónde estás tú? O quien dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás allá metido? ¿Por qué hiciste? Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Y quién te dijo a ti qué es el miedo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Ah, es que la mujer que usted me dio. Y ella, ay, pero miran a esto. ¿Y usted qué? No, la serpiente me engañó. El hombre pecó por conocimiento, bajo conocimiento. La mujer pecó engañada. Es diferente. Pecó engañada. Ahora, entonces Dios maldice a la serpiente y le hace una promesa entonces de redención al hombre. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y mire la promesa del Redentor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer es una nación que Dios iba a establecer, que Dios iba a fundar para formar un ejército de sacerdotes, o sea, la nación de Israel. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, que iba a haber una descendencia según el diablo, la descendencia de los pecadores. ¿No ve que Juan en su primera carta habla de los hijos de Dios, pero también habla de los hijos de quién? Porque lo dice con miedo. Dígalo sin miedo. Del diablo. Eso dice la primera carta de Juan capítulo 3, ¿cierto? Y en esto conocemos los hijos de Dios, ¿cierto? En que hemos dejado el pecado, pero los hijos del diablo son los que están hundidos en el pecado. Lea bien la carta de Juan. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, entre el pecado, la descendencia del pecado, y la simiente suya, o sea, el hijo de esa mujer, el que esa mujer iba a tener un hijo. Amén. Y él, ese hijo, heriría a la serpiente en la cabeza y la serpiente le heriría en el calcañar. Está hablando de Cristo Jesús. El Señor le pisó la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le mordió en el calcañar. Mire a la mujer, le aumentó, no que le puso. Y a mí me llama mucho la atención porque dice que aumentará los dolores en sus preñeces. O sea, Dios ya tenía establecido que las mujeres iban a tener a sus hijos con dolor, pero no con tanto. O sea, iba a ser más suavecito. Se la perdió. Le desfiguró cesárea. Y eso que cuando les hacen cesárea quedan peor. ¿Cierto? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sabe que otra de las cosas, hermanos, es el cabello? No dicen nada. Pablo dice que a causa del pecado de la mujer debe dejarse crecer el cabello, porque la mujer,
cuando ora debe cubrir el rostro. Eso dice la Biblia. ¿Y sabe por qué? Dice la Biblia que por la conciencia de los ángeles. Increíble. ¿Qué tienen que ver los ángeles en todo esto? Pero la mujer se corta el cabello. Ahí tiene con Dios un asunto pendiente. Y al hombre le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esas fueron las consecuencias individuales, pero la consecuencia general, ¿cuál fue? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y fueron expulsados del paraíso y Dios puso querubines y puso una espada ardiente que se revolvía para que el hombre no se devolviera y comiera del árbol de la vida, porque ahora sí le iba a llamar la atención y viviera en pecado para siempre. Termina entonces esta dispensación con una maldición. Son expulsados del paraíso, son expulsados de la presencia de Dios, pero finalmente con una promesa de un Salvador y de un Redentor. Vamos a darle gracias al Señor Jesús, hermanos. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.